¿Alguna vez jugaron al Dragon Ball Z Budokai AF en la PlayStation 2? Y digamos que nunca quisieron jugar como una versión de ese mod en el Budokai Tenkaichi 3, ¿no? Bueno, este video no es el indicado porque hoy les vengo a traer una ISO del Budokai Tenkaichi 3 que está, según yo, porque no lo confirmó el creador de la ISO, es una... como que está basada en el Budokai AF, ese mod histórico del Budokai 3, creado por Prince Gas Vegeta. Y pues quiero decir, antes de empezar, que no soy muy fanático de traer ISOs tan seguidas al canal, debido a que para mí son videos especiales y estar constantemente, o sea, no constantemente, pero subir algunas, o sea, subir ISOs muy seguidas no es algo que me guste mucho, porque como dije, son videos especiales y no quiero que se vuelva tan monótono. Y además de que son videos muy largos y con mi internet me cuesta una banda subirlo. Y bueno, pero esta es una excepción porque es una ISO que tengo que admitir que yo tenía la primera versión, esta es la versión 2. Y yo incluso grabé la primera versión para un video, pero no me gustó mucho cómo lo hice porque primero era... O sea, yo tenía pensado subir la primera versión como la primera ISO que yo iba a subir al canal mostrándola, pero hice un desastre, hice cualquier cosa y dije, no, mejor no lo subo. Y bueno, me enteré que se subió la parte 2 y pues pensé, vamos a compartirlo con ustedes para que vean un poco los personajes y demás cosas. Y otra cosita que quiero decir antes de empezar, que no voy a ir a la selección de personajes, no vamos a ver los modelos y todo eso, sino un poquito pues aquí en la plantilla, un poco las músicas que son muy interesantes porque la mayoría estuvieron en el Budokai AF. ¿Y qué más? Ah, y bueno, vamos a hacer una pequeña peleita ahí y escenarios y cosas que se pueden mostrar en tiempo relativo, pero que no nos vamos a perder mucho porque vamos a tratar de... no vemos los modelos, pero vemos los personajes, que para mí es una de las cosas más importantes. Y quizás algunos sí, capaz con un modelo que nos interese podemos ver, pero ya lo iremos viendo. Que incluso quiero decir que no probé esta ISO, directamente la descargué y ahora la estoy viviendo. No sé qué personajes tiene, no sé bien muchas cosas, pero vamos a reaccionar juntos. Así que bueno, primeramente vemos a Goku y a Vegeta. Empezamos por el Goku de Dragon Ball AF. Tiene 4 trajes, así que seguro alguna versión de Super o demás estará por ahí. Lo vemos con su Super Saiyajin, con el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que este no sé si se podrá seguir transformando. Ya veremos según lo que vayamos viendo en la ISO. Acá tenemos el Vegeta, casi digo Vegeta, de Dragon Ball AF. Igual se puede decir Vegeta o Vegeta, creo. No hay tanta diferencia. Tenemos la versión del Super Saiyajin, el 2, el 3, la versión del Super Saiyajin 4, el 5 y por último el Super Saiyajin 6, que quiero ver cuántos... Sí, tiene 4 los trajes, así que algunos Vegetas por ahí estarán ocultos. Gohan AF. Acá lo vemos también con las mismas transformaciones del 1 al 5. Después vemos acá que hay un Trunks AF, que este parece que tiene una transformación que... O sea, no tiene el 2, tiene el 1, tiene el 3, el 4, el 5 y el 6. Genial. Igual me gusta mucho el detalle de que cuando se transforma en el 3 le crece también la barba. Sigamos con el Goten de Dragon Ball AF. Parece que tiene las mismas transformaciones que el Trunks del futuro. Ah, no, esperen, este sería el Trunks. Ah, no, este sería el Trunks de AF, no es el Trunks del futuro, o eso parece. Ya, porque tiene la espada de Trunks del futuro. Parece, yo no sé si este Trunks de Dragon Ball GT que creció en AF o el Trunks del futuro que volvió al pasado, no sé realmente, es todo muy confuso. Bueno, es Dragon Ball AF, es normal que nos podamos confundir. Super Saiyajin, acá lo tenemos el 3, al 4, el 5 y el 6, realmente muy piola y muy buena onda de parte de los modders que quieren así mods de transformaciones así re locas de Dragon Ball AF. Seguimos con la señorita Pan, que ya me lo esperaba. Tenemos aquí su Super Saiyajin 4, que quizás haya alguna transformación oculta por ahí. Después lo veré, capaz que si veo algún personaje oculto lo muestre haciendo un corte o algo. Acá tenemos a la señorita Bra con su Super Saiyajin. Seguimos a la segunda plantilla, capaz que haya villano acá. No, acá tenemos, bueno, acá tenemos a Goku Jr. crecido con el Super Saiyajin. Vegeta Jr. con el Super Saiyajin también. Acá tenemos a Matt, que tiene su Super Saiyajin y su Super Saiyajin 2, que si no me recuerdo es un personaje del futuro, creo. O sea, creo que está... Bueno, al ser una ISO basada en el Budokai AF, está muy relacionado con ese universo que creó Prince Gas Vegeta, que para los que no lo conocen es como... No sé cómo decirlo, pero es como un creador. Es como que creó su propia historia de Dragon Ball AF, creó su versión del Budokai AF y creo que también la versión HD. Y pues creó su personaje, que por ejemplo tenemos a Matt, que según lo que yo entendí vino del futuro y fue el que derrotó a Seol. O sea, yo lo que más o menos entiendo fue un poco de lo que estuve buscando en internet y mezclándolo con lo que se entendía en el modo historia del Budokai AF, que Matt volvió al pasado y derrotó a Seol, que ya lo veremos. Después tenemos a Goten con su Super Saiyajin, no sabía que se podía transformar este compañero. Tenemos a Diddy
Que esta también creo que aparecía, no sé si en la primera saga, la de Rey Vegeta o la del infierno, no recuerdo bien. Después tenemos a Sluffer, que este se transforma en Super Saiyajin y se puede fusionar con Leif para dar a Leifer o algo así, creo que se llama el chico. Debe estar por acá seguramente. Bueno, acá tenemos a Piccolo con su versión Super Namek. Mayub, impresionante, con su versión Dragon Ball F. Super Android 17. Super Android 18. Oh, what the fuck. ¿Qué carajo le pasó? El Kaiosama Full Power, porque supongo que él tenía su... O sea, el señor Kaioken a Goku y supongo que tendrá la capacidad de utilizar el Kaioken también, así que pues no es raro verlo acá. Este modelo, por ejemplo, me gustaría verlo. No usarlo en combate, pero me gustaría verlo. Después tenemos a este guerrero Shenlong, que es muy normal verlo. Es un mod muy común, o sea, aparecen varias ISOs, que no sé, es muy interesante realmente. Después tenemos a Leifer, como dije, la fusión de Leaf y Sluffer. Perfecto, sigamos por acá, vamos con la cuarta fila. Acá tenemos un par de fusiones, tenemos a Bellito Af con sus transformaciones, la primera, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Seguimos con Gogeta, el cual parece que tener las mismas transformaciones. Chequen este Super Saiyajin 5 que tiene un color diferente al normal. Y me imagino Dragon Ball Z, el creador de esta ISO, cómo se habrá matado buscando las imágenes para ponerlas acá en el juego. Porque, o sea, no, me imagino que habrán sido muy complicadas encontrarlas. Bien, Super Saiyajin 3 y el 4, sigamos. Este Goten de Dragon Ball, porque no lo mencioné. Gohan, la fusión de Goku y de Gohan Potara, con su Super Saiyajin 4. Vegeta Trunks, que esta aparecía en la... Vieron que había una portada de Dragon Ball que estará apareciendo en pantalla. Bueno, atrás aparecía este Vegeta Trunks. Y yo pensaba que... No recuerdo si está en el Budokai A. Creo que no. Pero yo pensaba que iba a estar porque aparecía en la imagen de atrás. Pero bueno, sigamos. Acá tenemos a Tien-chan, acompañado de Piseta. Acá tenemos al señor Bardock. Acá hay un par de Saiyajines. Super Saiyajin 4. Supongo que todos tendrán su Super Saiyajin 4, no falla. Broly. Ojo que si Broly también tendrá sus transformaciones. El legendario, el 3, el 4 y el 5. Y llegando hasta el... ¿What the fuck este? Esto lo vi en una miniatura. Que era The Legend Broly Ultra Legendary. Mira ese Open English, papá. No, o sea, no sé realmente qué carajo será. Supongo que... No sé realmente dónde viene esta transformación. Si sabes, compañero, me gustaría que me lo dejes en los comentarios para que todos sepamos de dónde carajo viene. Pero sé que estaba este y por otro más. O sea, sé que me spoileé dos personajes por una miniatura. Que yo trataré de hacer una miniatura diferente, porque si pongo a este y el otro Goku que aparece, como que todos tendremos la misma miniatura. Yo trataré de poner otra diferente. El Rey Vegeta con su Super Saiyajin 4. Que esto supongo que pertenece a la saga del infierno, quizás. Darle con su Super Saiyajin 4. Radix también. Interesante, supongo que en algún... A ver si tiene 4 trajes. No, tiene 3, así que capaz un Super Saiyajin ahí por ahí debe tener oculto. Nappa, este sí aparecía en el Budokai F. Incluso tildaba partidas. O sea, te tildaba el juego de vez en cuando y tenías que reiniciarlo. Yo recuerdo que yo me había quedado tildado. O sea, no, me quedé trabado, mejor dicho. Y no podía pasar esta misión porque era re complicada. No sé por... O sea, en el Budokai normal lo pasé. Pero cuando jugué la versión de F, al enfrentarme a Mappa no podía, no sé por qué. Bien, seguimos con Freezer, el cual tiene su quinta forma. Killer quinta forma. Cooler, perdón, no sé qué quise decir. Dije cualquier cosa. King Cole con su forma monstruosa, por lo que se traduce ahí. Hyper Buu, o puede ser también el de Multiverse. No, no sé realmente. A ver, Super Buu Psycho. Machine Lamp, esta no sé quién realmente será. Booster, ok, así que es el Booster, no puede faltar acá. Bueno, tenemos a Hyper Cell, a Kuriza, Baby Janemba, Hachishak. Estoy apretando la X para ver si tiene alguna transformación, pero parece que no. Frecel, Bucel y Bunemba. Ok, sigamos. Igual esta versión o sea, es que Majin Buu absorbió a Janemba o se fusionaron. Sí, creo que lo absorbió porque no tiene el sello Potara ni tiene el chaleco de la fusión Metamoru. Bien, sigamos aquí con Super Baby Omega Shenlong. Wow, imagínate lo que es ser este personaje. Super Baby normal. Chaos Goku. Chaos Vegeta. Este no sé quién es realmente. Transformaciones. Bueno, Super Saiyajin 5, esto ya lo vimos anteriormente. Y acá tenemos a Demon Psycho Super Saiyajin 5. Este personaje me daba un cagazo en el juego. O sea, fuera de juego me re asustaba cuando yo lo jugaba. Y parece como que es Psycho, porque dice Demon Psycho y, o sea, se dice Psycho o Psychor. Creo que tiene esos dos nombres en el compañero Psycho. Y yo no sabía que era Psycho este. Y como su versión Super Saiyajin 5, demonio, no sé, está re loco. Me da alto miedo en el juego, en resumen. Bien, seguimos con Broly Super Saiyajin 4. Que bueno, lo vemos con su 5 y su The Legend Broly Ultra Legendary. Kid Psycho. Cell Booster, como dije, no puede faltar acá. Ice. El demonio del frío, uno de los más poderosos. Ok, sigamos aquí con Zero Tersum.
Goku Up Super Saiyan 5, Vegeta también con esa misma transformación. Y yo presiento que acá debe aparecer algo interesante. Bueno, está el Super Saiyan 6, no se pueden transformar. Acá, bueno, esto ya lo vimos, así que no. Ojo, bueno, me fui al carajo. Espera un segundo que me fui del mapa. Del mapa no, quiero decir del menú. Sigamos viendo los personajes. Tenemos a varios con el Super Saiyajin 6. Y ahora supongo que viene lo interesante. Bueno, tenemos la versión Evil que no pueden faltar. Que lo tenemos a Goku, a Vegeta, Gohan, a Trunks. Este no tiene... No, creo que ninguno tiene transformación. Supongo que está bueno que lo hayan puesto sin transformaciones para poder guardar lugares para otros personajes. Sigamos con... Estos son del Budokai F. Saber, no sé cómo se dirá en inglés. Grain, Utiengo. Este se dice Seol, que tiene su transformación, obviamente. Este es el que fue derrotado por Matt, pero como que en el futuro Goku y Vegeta Super Saiyan 5 se fusionaron para sacar a Vegeta Super Saiyan 5 y derrotarlo. Según el modo de historia del Budokai F. Capaz que me estoy errándole. Este señor que tiene una voz demoníaca en el Budokai F que decía My name is Genius. Bien, seguimos con Kadish. Este no sé realmente quién es. Giller, este creo que también aparecía. Este no creo que no me acuerdo. Pero estos aparecían en la primera saga junto al Rey Vegeta. Este Kutiengo no recuerdo. No aparecía en el modo historia, creo que sí, no recuerdo. Sí, bueno, aparecía en la primera era la del Rey Vegeta, la tercera y después la última. Esta aparecía en la tercera. Este no me acuerdo quién era. Y este no me acuerdo, pero creo que estaba, me parece. Bien, sigamos. Psycho, que no puede faltar. Psycho Full Power, perfecto. Lila, West Supreme Kai, Raigor, que está por acá con su Super Saiyajin 5. Y vemos personajes que no son solamente de... ¿Cómo se llama esto? De Prince Gas Vegeta. Tenemos a Raigor, tenemos a Psycho y otros personajes. Mecha, Goku Super Saiyajin 4, Plant. Al principio lo vi, no sé realmente, este sí no lo conozco. Pero lo vi... o sea, lo vi recién cuando estaba viendo las imágenes pequeñas rápido. Y dije, es un tipo de hit medio afeminado, supongo. Demented, no sé quién es este. Alex Hin, sigamos. Acá tenemos, espera un segundo. Acá sí, acá se viene el aleatorio. Acá están los últimos. Goku Af, Super Saiyajin Dios. Fíjense que acá pusieron el Blue, el Ultra Instinto. Está muy peor eso. Dark Angel Vegeta, Guardian Gohan Mixed Dog 2, perdón. Goku Af, Super Saiyajin Omega, The Legend Goku, este es el que vi en la miniatura. The Legend Goku Super Saiyajin Infinito, The Legend Broly Ultra Legendario y Goku, que este no puede faltar. Y no sé si estará roto este compañero. Este no estaba en la ISO de la primera versión, pero está en la segunda. Este para elegir random. Y bueno, vemos los personajes. Hay una gran variedad de personajes de Dragon Ball F. Así que, compañero, si te gusta mucho esta movida del Dragon Ball F y todo eso, te recomiendo que te la descargues. Incluso está bueno el detalle de que el creador de la ISO te da la ISO y aparte que estará apareciendo en pantalla te da la carátula por si te la querés imprimir y pues ahí tipo presumirle a tus amigos. Mirá, yo tengo el Budokai, una versión AF de Dragon Ball Z Budokai TK3 re piola y todo eso. Y bueno, vamos a ver un poco los menús. Podemos ver acá que están Ray Super Saiyajin 4 y Nappa Super Saiyajin. Esto no está modificado, es original del juego. Vemos este menú. Bueno, estamos en el menú de entrenamiento y vemos que hay un pequeño cambio. Acá está Chirai y acá está Psycho. Y bueno, vemos otro menú cambiado. Estaba el de duelo, el de entrenamiento. Y vamos a ver si nos encontramos otro. Esto sería pan más grande, supongo. Pan chiquita. No, parece que se la va a salir volando el pelo en cualquier momento. Sigamos con pan. No tendrá una transformación. ¡Ah! ¡No! ¡Censura! ¡Censura! YouTube, cuidado que acá estamos jugando con nada mal, pan. Bueno, Medusitas, estuve viendo un poquito la referencia de personajes y quiero confirmar que, bueno, en los otros trajes de algunos personajes tienen diferentes versiones. Vamos a mostrar cosas interesantes que encontré. Por ejemplo, acá tenemos esta versión que creo que es la versión del Super Saiyajin no sé si era el 5 de Absalon. Espero, no sé si es así, discúlpenme si me equivoco, porque en un video por decir Absol en vez de Absalon, que me confundí con el Pokémon, casi me matan. Así que pues en este caso no sé si será la versión de Absalon. Y bueno, está esta versión y si no está la otra, que también es así con los de... Espera, también otra cosita que ahora que me acuerdo, que como que tiene otro modelo parece, porque está este el que apareció últimamente y este nuevo. No sé cómo será, no se le ve la cara de hecho, así que bien. El Omega este, podemos verlo rápido. Que este igual lo vamos a ver en combate, creo.
Bueno, acá vemos trajes por ahí. Vemos que hay un traje destruido y eso lo aprecio un montón. A mí me encantan estos trajes. Esto, bueno, lo veremos en combate. Que en el traje número 2 hay un... Bueno, el mismo. Bueno, ya fue, lo vamos a ver ahora. Tiene un pelo impresionante, como se debe. Bueno, en Vegeta, bueno, como mostré anteriormente, son trajes así. Así que no lo veremos más. Así no tarda mucho. Super Saiyan 5, como dije, acá hay algunos. Creo que hay otros que, por ejemplo, Trunks no tiene esta versión. Y bien, sigamos. No me acuerdo qué más había que mostrar. Esto lo quiero mostrar porque, bueno, como dije, hay unos Super Saiyan 5 que tienen su versión ahí gris. Y acá vemos como que este sería Trunks del futuro. Y este sería como la versión de GT o de Up, supongo. Y este sería sin la espada. Y este sería con la espada y sin la barba. Y acá un detalle que me encantó es que acá, como vemos al final del pelo de Trunks Super Saiyan 6, tiene estas colitas atadas, que de hecho es uno de los detalles que tiene esta transformación. Y tengo que admitir que aunque sea una pelotudez, a mí me encanta que se cumpla esto en el modelo, o mejor dicho, en el mod. Hay otra cosa que casi me olvido, tiene también su otra versión del Super Saiyan 6, porque en este tiene el pelo de color el normal de Trunks, pero en este tiene el color blanco como se debe. Después otra cosa que quería mostrar, que estaba por... bueno, por acá saltamos un poquito la cosa. Había algo por acá que no me acuerdo bien. Acá, no, esto no era. Así que, por ejemplo, si vos elegías Bellito, te traje el primero y el cuarto. Pero con la diferencia que si elegías el primero vas a tener esta transformación. Y en el cuarto vas a tener la otra versión de Super Saiyan 5. Así que bueno, a tu elección, elegí el que más te guste. Otra cosa que me encontré es que justamente, aunque era más o menos esperado, está el joven Gohan como otro traje de Matt. Y que esto pasa en muchos personajes que, por ejemplo, tienen una sola transformación, pero tienen 4 trajes y tienen varias... O sea, por ejemplo, en el traje número... El primero tenemos a Matt Super Saiyan, en el 4 tenemos a un joven Gohan Super Saiyan 3, en este tenemos normal, después tenemos el 3 acá. Y bueno, acá tenemos el joven Gohan Super Saiyan 4, que es la primera vez que veo este mod y tengo que admitir que está genial. Y bueno, no sé si estoy cerca de mostrarlo, creo que todavía no. Pero los personajes que mostré anteriormente, que son los Saiyajines originales, o los Saiyajines como son Bardo, Rey Vegeta, en su traje, el Super Saiyan 4, en su demás traje tienen demás transformaciones como son, no sé, el Super Saiyan, el Super Saiyan 3, el 4 y demás. Esto obviamente no nos los podemos perder, así que lo voy a mostrar ahora. Es chistoso porque tiene un cuervo gigante y tiene la cara ahí del Kaiosama del norte, con sus 2 trajes. Y este sí, se merece que lo utilicemos en combate, me parece. Bueno, lo que decía anteriormente, vemos que en el primer traje tenemos al 4, acá tenemos Super Saiyan, al 3 y acá vemos al 5. No sé si, por ejemplo, si vos elegías este Bardock, si lo podés transformar directamente al 2 y después va a transformarlo al 3, o será que, por ejemplo, si vos querés utilizar el Super Saiyan 4, elegí el primer traje, si querés el Super Saiyan, elegí el traje 2, si querés el Super Saiyan 3, pues esta versión. No sé realmente cómo es, tendríamos que probarlo, pero por ahora, si quieren otros Bardocks, no Super Saiyan 4, vean los otros trajes. Uf, Medusa, no lo hagas, Medusa, no lo hagas, no. Ah, bueno, por ahora tiene una voz más tranquila, no la versión demoníaca, no tiene, mejor dicho, la voz demoníaca del Budokai Af. Al igual que los Super Saiyajin 4 de los Saiyajines originales, las versiones Evil tienen su... Bueno, tenemos el Super Saiyajin, en el traje 2 tenemos al 3, al 4 y tenemos al 5. Así que si querés alguna transformación de alguno de estos personajes, te recomiendo que elijas algún traje por ahí. Por ejemplo, si querés, no sé, Super Saiyajin 3 de Evil Goten, pues está aquí. Realmente me sorprende mucho que haya personas que hagan mods tipo un... ¿Quién haría un Evil Goten Super Saiyajin 5? O sea, son impresionantes los modders. Me encanta. Busco entre todos los personajes, pero ¿dónde está mi Goku Super Saiyajin 20.000? Bueno, amigos, para terminar con este gameplay, vamos a hacer un enfrentamiento utilizando a Goku Super Saiyajin Infinito. Pero antes de hacer el enfrentamiento quiero dar un mensaje rápido, el cual es que yo no subo ISOs canon por el tema de que, o sea, salen nuevas ISOs, pero es como que no hay muchos cambios. Por ejemplo, no sé, sale una nueva ISO, agregan 2, 3 escenarios nuevos y hay 1 o 2 personajes nuevos y capaz que agregan nuevos modelos y nuevas técnicas y demás cosas. Pero es como que no me llama mucho la atención, sinceramente. No me dan ganas de descargarme una ISO nueva
por 3 o 4 personajes nuevos. Y pues también en el canal, digamos que la única ISO más o menos canon que subí fue la del Budokai Tenkaichi 4. En cambio, vieron que las dos últimas ISO que subí, una era de transformaciones re locas y otra había un Goku Omnigot, ¿cómo se llama este? El personaje que era un estigma y tenía la carita troll. Era, no sé, no... Como que mi canal no es mucho de subir ISOs canon, básicamente. No es que tenga algo en contra, pero no me llama mucho la atención, sinceramente. Pero bueno, antes de empezar, igual quiero probar una cosa. No es que quiero agarrarme la... O sea, no es que quiero utilizar este personaje, pero quiero ver la nueva apariencia que tiene. Porque ¿cómo se llama esto? En la selección de personaje no aparecía su cuerpo entero, pero parecía como que traía algo nuevo. Y quiero ver si está bueno este nuevo diseño que hicieron. A ver, saltamos esto. Bueno, tiene el cuerpo... Es como que es parecido al primero, pero le hicieron la cara diferente y es parecida a la de la imagen original. Incluso la forma de pararse es igual. También tiene la cola un poco más alargada y eso está genial porque el otro era más corto y no tiene sentido. Y me gusta más esta versión, no sé si estará rota o no. Capaz que la habrán nerfeado. Yo diría que... No, mejor no digamos nada. Sí, sigue estando igual de rota. Y pues el último enfrentamiento básicamente va a ser utilizar este personaje acompañado de dos en aleatorio, porque no sé a quién elegir sinceramente. Bueno, será Demented y bueno, Hypercell. O sea, mis compañeros serán Demented, Hypercell. Y bueno, utilizaremos a este personaje, capaz que sea... No sé realmente si está muy roto este. Y vamos a enfrentarlo a... ¿cómo se llama este? A este... No, este no. Este Goku Super Saiyajin Omega, que realmente no conozco mucho sobre este personaje. Incluso hubiera estado épico que hubieran agregado el Super Saiyajin místico. Sería genial. Bien, agregamos a este Broly. Y por último, al personaje más poderoso de todo Dragon Ball F, el Kaiosama con Kaioken por 20. Bien, vamos a usar a estos personajes. Vamos a ver un poquito las músicas rápidamente. Igual por los nombres capaz que ya les suenan. Les sonaron un poquito ahí. Tenemos esta canción que... O sea, como que la mayoría están sacadas básicamente de lo que era el Budokai F. Esta igual me parece que no. No, esta no es del Budokai F. Nightwish. Bien, vemos que Nightwish es una banda que estuvo muy presente en lo que era el Budokai F, igual que System of a Down. Acá tenemos una canción, acá tenemos otra. Es que como, o sea, yo escucho estos temas y me viene a la mente las peleas del Budokai F del modo historia. Bien, acá tenemos el tema del Super Saiyajin 5, no lo conocía realmente. Dragon Ball Rap, que nunca está de más. Gogeta vs Seol. Bueno, este es otro tema del juego anterior. Chala Head Chala, bueno. Es medio extraño encontrarse este tema cuando generalmente otras canciones de Dragon Ball F son como que te dan un sentimiento de que algo malo va a pasar. Canciones muy extrañas. Bueno, muy extrañas cuando sos chico y jugaste este juego. Decís, pero ¿por qué hay estas canciones? ¿Qué carajo son? Y bueno, acá tenemos el opening. ¿Cómo era? Trunks F Opening. El tema de Seol, uno de los villanos principales de Dragon Ball F. Es que acá se me viene... O sea, cierro los ojos y me imagino a Seol hablando y comenzando en modo historia ahí. Y ahora encima esta música de repente se pone... Bien, Skillet, genial. Encontrarlo por acá. Super Namek. No me suena realmente. Bueno, tenemos la canción de Dragon Ball Super Broly por acá. Esto no mostré, es Strategorius. Bien, este es como una de las músicas más populares de Dragon Ball F. Esta es la del trailer que hizo Príncipe Gas Vegeta. His Word, esta sonó en la selección de personajes, así que seguro la habrán conocido. Y esta es la que estaba sonando anteriormente. Y pues me gustaría luchar con el tema que no estaba anteriormente. Este, que era el de... Este, perfecto. Así que cada vez que la escuche me voy a acordar de esta batalla. Y bueno, vemos rápidamente los escenarios. Acá algunos son normales del juego directamente, los que están en el Budokai Tenkaichi 3. Normal, y hay otros como por ejemplo este del planeta Sofuru. Y pues acá ya vemos también otros escenarios entre nuevos y antiguos. Acá vemos es planeta del Gran Kaiosama, o del Kaiosama. Y acá vemos unos planetas modificados que son como el infierno o zonas oscuras, que están muy genial. Y de hecho me gustaría sacarla. Voy a luchar acá, pero me gustaría... Esta sería básicamente la miniatura. Habrá mucho pelo por acá. Parece que el precio del peluquero aumentó un poco. Y vamos a ver qué tan roto estará este Super Saiyajin legendario. Perdón, este Super Saiyajin infinito. No sé si será necesario utilizar otros personajes. Y bueno, veremos qué onda. Bien, esto ya lo vimos anteriormente en la selección de personaje. Y este es el Super Saiyajin Omega. Tiene una voz un tanto medio rara. Y primeramente vamos a tratar de golpear un poco
Y no sé también si este Super Saiyan Omega tendrá técnicas insta-kill como era Super Saiyan 10. No lo sé realmente. Pero yo creo que este Super Saiyan Infinito era más fuerte que el Super Saiyan 10, poder prohibido. Así que pues no sé realmente si las técnicas que tenga son más poderosas que la de él. Ya veremos. Bien, por ahora vemos que también están cambiadas las barras de vidas y todo eso. Genial, está bueno ese detalle. Vamos a probar mi Jamejameja por 1-0-0-0-0-0-0-0, no sé cuánto. Lo que saqué. No, amigo, tremendo, está recopado este mod. Mirá lo que saqué de vida. Bueno, parece que este Super Saiyan Omega no da mucho de pelear. O sea, bueno, también nos sale en la zona técnica re poderosa. No tiene, como que no tiene. Cualquier personaje, por más fuerte que sea, no va a aguantar eso. Bien, probamos este demente no sé cuánto. Bien, atacamos. Me gustaría también que Super Saiyan Omega me lance una técnica o algo. Es que, o sea, no sé si fue buena idea poner a Super Saiyan Omega a enfrentarlo primero contra el Super Saiyan Infinito. Pero bueno, vemos ahí un poco de los golpes que tiene. Y incluso vemos que en el abdomen tiene igual, ojo, tiene como que tapado el abdomen como en la imagen original. Eso está genial. O sea, este mod está muy bien, ¿cómo se dice? Es muy fiel a la imagen original. Me gustaría que me lance una técnica, así voy a dejar que me golpee. O sea, si me quiere lanzar una técnica, compañero, por favor, sería genial para ver cuántos daños más es. A ver. Bueno, a mí me lanza una técnica, parece que es el R2 triángulo. No me sacó mucho, así que pues vamos a darlo por derrotado a este compañero. No era tan roto como esperaba. Capaz que tiene alguna ulti poderosa, pero el R2 triángulo que lanzó no es muy fuerte, sinceramente. Pero bueno, a ver, lo derrotamos de una vez. Y preparamos a... Ojo que viene Broly, no sé qué onda este Broly. A ver, ahí viene el compañero, perfecto. Bien, empezamos a lanzar un par de bolitas ahí. Y me gustaría hacer un cambio por Hypercell. Ojo que no le saco nada, no le saco nada. Upa. Es un poquito jodido y lo que me saca él. A ver, ahí vemos una técnica del compañero de este Broly. Perfecto. Sí, este Broly está muy roto. Este podría incluso hacerle frente al Super Saiyan Infinito. Podríamos probarlo. Pero a ver, vamos a ver qué onda estas técnicas del personaje que seguramente a nadie le interesa ver. Bueno, no le saqué nada. ¿Y cuánto le sacaré con el Super Saiyan Infinito? A ver, ponme el triángulo arriba. A ver si no se me enganchan los pelos contra algún edificio, básicamente. A ver, o sea, este Goku se engancha el pelo con algo y se queda sin cabeza. Se le arranca la cabeza. A ver. Perfecto. Me van a estar escuchando decir muchos chistes sobre el pelo del Goku Super Saiyan Infinito. Lo que le saqué. Le saqué menos, o sea, le saqué 2 barras. No sé si será porque el triángulo arriba de este Goku Super Saiyan Infinito no es muy fuerte, o será porque este Broly tiene alto aguante. No lo sé, realmente. Porque parece que este Broly puede aguantar muchas técnicas, es impresionante eso. Bien, defendemos. ¡Ojo! A ver, cuando me saca. No me sacó mucho. Supongo que habrá un ataque que son re poderosos, pero en este caso, en esta ISO, pues si sos muy, o sea, si tenés un personaje muy fuerte, supongo que se aguantará todas esas técnicas poderosas. Ojo que se viene el Golden Fury, no pasa nada, lo controlado. Ahí está, perfecto. Vemos que después hay que comprar todo el supermercado en shampoo. Bien. A ver, vamos a probar mi círculo de riga. ¿Qué pasó? ¿What? ¿Tengo poder a máximo? Sí, parece que sí. Estoy apretando RD2 para cargar, pero no pasa nada. A ver. La última me gustaría probarla contra... No, contra el... Me daría cosas de hacerle algo al Kaiosama Kaioken por 20. Así que me gustaría probar la ulti con este compañero. A ver, un Gold Genki Dama, a ver. ¿Qué onda? Wow. Destruyeron el planeta, perfecto. ¿Cuánto le queda? Le bajé una barra y algo, bien. Quizá podría probar el Kinkai este. O sea, yo sé que alguna manera sí está spameando, pero, o sea, quiero probar un poco las técnicas de este Goku Super Saiyan Infinito. Que yo sé que la mayoría habrán venido para ver las técnicas. Incluso ahora estamos viendo todas las técnicas que tiene este Broly. Y vemos que el Omega no saca tanto. Y pues bueno, básicamente eso. O sea, no es una pelea ultra importante como las que hago normalmente. Que tampoco son tan importantes, pero es como que sin esa batalla, o sea, esa batalla trato de ganar. Y en esta básicamente trato de mostrar las cosas simplemente. No es un gameplay que hay que tomarse tan en serio. Bien. A ver qué onda el Hypercell. Vamos a ver qué onda. Ahí viene el compañero este. A ver si puedo atacar. Ojo. A ver. Bueno, ojo que viene. A ver cuándo me saca con esto. Re que ya lo probé con el otro. Con el Dement. No, ¿cómo era? Demented, no sé cuánto. A ver. Vamos. Bueno, le erré un poco ahí. A ver si le puedo hacer algo. Parece que no. ¿Cuánta barra de vida tendrá este Broly? A ver. Probamos mi combinación perfecta. No me salió. No me pesa nada. Lo intentamos de vuelta. Si no funciona. A ver. Ahí me la dejé conectar. No me defendí para ver cuando... Uy, sí, este Broly. O sea, si te agarra este Broly con un personaje que no es muy fuerte. Onda, si sos un personaje que no es Super Saiyan 10 poder prohibido, Cell Booster, Super Saiyan Infinito o lo que sea, te puede romper todo. Así que vamos a probar eso. Me gustaría probar el agarre. Ahora que le rompí la pasita ahí, así hacemos el agarre. ¿Qué onda? Un agarre más o menos normal. Bien.
Vamos a tratar de terminarlo de una vez. A ver cuánto daño le hago. Vamos a compararlo. Me la absorbió. Encima puede... Oh, encima puede absorber poder. A ver si lo hago ahí. ¿Cuánto quiero saber cuánto le saco? Sí, confirmo eso. Porque fíjese que el primer personaje que derroté, o que le lancé la técnica, no le saqué mucho. Pero en cambio a este le saqué... No, sí, le saqué mucho al primero. Me reconfundí. O sea, al primero que me enfrenté le saqué mucho. En cambio... O sea, vamos a probarlo de vuelta. Fíjense, si lanzo esto sin cargar mucho, lo suelto. Y le saco un montón. O sea, sí, lo que quería confirmar eso. Que si tener un personaje fuerte... Bueno, disculpen por esa transición que tuve que hacer. No sé por qué se me dejó de grabar en la pantalla. Y ahora estoy de vuelta. Y bueno, resumen, confirmó que si tenés un personaje re poderoso y lanzás una técnica con un personaje... O sea, si vos tenés un Super Saiyajin 10, que es un personaje re fuerte, y lanzás una técnica de un personaje muy fuerte también, como es este Super Saiyajin Infinito, se va a aguantar el ataque. Pero si es un personaje normal, le podés sacar mucha vida. Listo, quería confirmar eso. Ojo que, bueno, me sacó 7000, no pasa nada. A ver, quiero probar mi R2 círculo. Ya probamos que el círculo arriba me sube todo. Vamos a probar esto. Teletransportación, hace una animación y ahí, y combina esto. Bien, perfecto. Incluso este Broly es impresionante porque puede absorber, tiene técnica. Es un Broly genial. Un personaje muy roto. Ahora entiendo por qué aparecían el Super Saiyajin Infinito y este Broly en la miniatura. Son personajes muy fuertes los dos. A ver, compañero, si te puedo derrotar de una vez, porque a los golpes no te saco nada. Y ahora me pregunto, ¿cómo sería el equipo? O sea, imagínense un equipo de Goku Super Saiyajin 10 poder prohibido, Cell Booster, Goku Super Saiyajin Infinito, este Broly y un Zenosama OP. O sea, sería un equipo invencible, imposible de derrotarlo básicamente. Ojo, ojo que viene el personaje más poderoso de todo. En realidad, Kaiosama se está dejando vencer, o sea, se está dejando comer las técnicas para que no sospechen de su máximo poder, porque si todo el mundo sabe que es re poderoso, pues puede, no sé, se va a estresar mucho, supongo, y se va a querer matar. A ver qué pasará, cuánto me queda de vida. Me tengo que tratar de terminar con esto de una vez. La última, algo que, no sé, Hypercell derrote al Kaiosama este. Hace un poquito más equilibrado esto, supongo. A ver, Kaioken Attack, bueno. Tengo el Kaioken ahí del señor Kaiosama. A ver, me gustaría probar la técnica, la ulti que tiene mi Cell. A ver, ¿qué onda? A ver, el círculo arriba no hace nada. No tengo un sentido salvaje, así que bueno, no voy a poder utilizar la ulti. Pero a ver cuánto le hago con esto. Vamos a probar esto. Mirage mortal máximo, medio complicado de conectar. Como decía, está disimulando. Es más fuerte, pero se está haciendo el tonto. Este Kaiosama, a ver. No, Kaioken lo puedo detener. No, es que cuando se ponen las pilas y lucha en serio es imposible de detener. Un detalle que tengo que aclarar sobre esta ISO y que me gusta mucho, no sé por qué dije aclarar, sino es un detalle que me encanta, es que las imágenes de los cambios de personajes están como son del personaje original. O sea, no te aparece un personaje nada que no tiene nada que ver, sino que te aparece, en mi caso, Goku Super Saiyajin Infinito. Y eso está bueno para que uno cuando hace batalla de equipo sepa cuáles son los personajes que siguen después. Son pequeños detalles, pero que demuestran que el que creó la ISO... Ah, desaparecí nomás, me conecté a la técnica y desaparecí sin la nada. A ver, probamos mi triángulo arriba con este señor. A ver, derroto una vez, compañero. Que ya quiero terminar este gameplay de una vez. Ya vimos todo y ahora ya no importa más nada. A ver, compañero. Y bueno, como decía, es un buen detalle y eso demuestra que el creador de esta ISO le puso mucho empeño, mucho cariño a su proyecto, que sería esta ISO. Y pues al ver que hay muchos recopiladores que se esfuerzan mucho al hacer sus ISOs, dan ganas de hacer una, ¿no? Voy a tener que empezar a ver tutoriales para ver cómo se hace una ISO y hacer mi propia versión, que voy a tratar que sea una versión, no sé, o sea, lo que se me ocurre que tendrá especial que tiene personajes con trajes destruidos. O sea, es como el Budokai Tenkaichi 2, que tenías esa posibilidad de empezar el combate con trajes destruidos. Pero bueno, trajes destruidos everywhere. Así se podría llamar mi ISO, básicamente. No, ya veré qué hago. Alguna sorpresa tendré por ahí, a ver. O se me ocurrirá algo interesante. Vamos que me derrota. Si me llega a derrotar a Super Saiyajin Infinito, estoy en el horno. Me está un poco de vida. Si me pongo las pilas de... O sea, imagínense que pierdo al Super Saiyajin Infinito y quedaría mi Dement contra este Broly. Creo que lo podría ganar porque lo estoy dejando a poco de vida. Pero bueno, eso no va a pasar porque yo lo derroté. Perfecto, sabrita de energía. Y ahora viene el gran Kaiosama para enfrentarnos. Bueno, se viene el combate final entre los guerreros más poderosos de la ISO. Bien, ojo, se viene un choque. Recuerden, una palanquita menos. Giremos la palanquita despacito, me ganó porque empezó a utilizar su 0,001% de su poder. A ver, compañero, vení. ¿Te puedo derrotar de una vez? A ver, ¿qué pasa? Ahí está, no. Tiene una barra de salud y me está rompiendo todo, a ver. Ahí está, lo golpeamos ahí. Vamos, que ya le queda poco a este señor. Vamos ahí. Otro más. No, solamente tengo un triángulo para la carrera dragón. Y adiós. Bien.
Ya derrotamos al personaje más poderoso de todas las ISO, de todas las ISO en realidad y del multiverso Dragon Ball y lo que sea. Vemos los pelos del Super Saiyajin infinito. Y pues volvamos al menú. De hecho, interesante que haya cambiado los textos acá. Reelegir, menú duelo. O sea, generalmente tiene otro nombre. O sea, como que tiene... No sé, está modificado el texto, eso es lo que quiere decir. Y bueno, medusitas, recuerden dejar su poderosísimo like si les gustó este video. Y si jugaron al Budokai AF, que seguramente al principio del video habré puesto un texto porque justo ahora me acordé de decir eso. También comparten este video con sus amigos para que vean esta ISO. Y pues también les quiero decir que está en la descripción por si se la quieren descargar. También se pueden suscribir al canal, son bienvenidos todos. También está mi Instagram en la descripción y mi canal secundario. Y bueno, ya terminé mi discurso, así que yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós. Quizás el Super Saiyajin 20.000 esté escondido en algún lado. Capaz que está, pero está como cuarto traje. ¿Algún personaje estará acá? ¿Dónde está mi Super Saiyajin 20.000? Lo necesito.